todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí estaba hojeando este libro, Quiero entender la Biblia, de Ernest Kevan. Y bueno, me parece interesante ciertos asuntos que trata, es muy interesante, por cierto, lo voy a sortear este libro para los que escuchan este mensaje. Ya les diré en el próximo vídeo cómo acceder a este sorteo porque no hay otra manera de decidir a quién se lo doy. Quiero que sea algo, pues bueno, algo simbólico, pues haré un sorteo y quien lo quiera, quien quiera acceder a este libro, pues que lo tenga. Y me pareció muy interesante cositas que dice este libro. Y dije, oye, ¿por qué no explicar por lo menos lo básico de la Biblia? ¿Cómo entender la Biblia? Y yo creo que el paso fundamental es entender que la Biblia tiene dos partes, por así decirlo. La Biblia es un solo libro, pero tiene dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. ¿Por qué se le dice así? Porque antes de la resurrección de Jesús, Dios tenía un pacto con el hombre y con un pueblo. Después de la resurrección de Jesús, Dios tiene otro pacto con el hombre. Por eso se le conoce el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Quiero leerte unos versículos que están en Gálatas capítulo 4, me gustaría que me acompañaras. Y dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Qué preciosas palabras encontramos aquí en este capítulo. Y aquí el apóstol Pablo lo que nos trata de enseñar son las ventajas que la gracia tiene sobre la ley. En la ley los israelitas eran herederos de las promesas. En la gracia, los hijos de Dios disfrutamos ya de las promesas. Mientras que la ley te condenaba, la gracia nos perdona. Ahora, nosotros tenemos que saber que, sin duda alguna, la gracia es mejor que la ley. ¿Quiere decir eso que la ley ya no sirve? No, para nada. Claro que sirve, claro que sigue siendo la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, y la recibimos y la aceptamos como tal. La Biblia dice en Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Fíjate, dice, fue añadida a causa de las transgresiones. La ley sirve para mostrarnos las transgresiones. La ley sirve para mostrarnos que estamos en pecado y crear en nosotros la necesidad de que necesitamos un Salvador. Sin la ley, nadie sabría que necesita un Salvador para sus vidas, para sus almas. Pablo compara la ley con un guiador, con un ayo. Dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos, para conducirnos, para guiarnos a Cristo. Un ayo era un cuidador, eran las personas encargadas de guiar, de llevar a los niños a la escuela. Y la ley se ha encargado de guiarnos y de llevarnos hacia Jesús. Pero no con el fin de llevarnos y ya quitarse esa responsabilidad de encima. No. La ley nos ha llevado hacia Cristo y lo hace de tal manera que crea en nosotros la necesidad de permanecer en Jesús. No es que nos digan, nos lleva, por ejemplo, el ayo no llevaba a los niños al colegio, ahí te quedas. No, el ayo tenía que quedarse y verificar que el niño se quedaba en la escuela. Y así es la ley, crea en nosotros, nos lleva hacia Jesús y crea en nosotros la necesidad de permanecer en Jesús. Porque escúchame una cosa, no se trata solo de hablar de Jesús, se trata de guiar a la gente a Jesús y hacerles ver que necesitan de Él, que necesitan permanecer en Jesús. No es solamente hablar de Jesús, sino crear la necesidad de que necesitan permanecer en Jesús. Y para eso se requiere mucha sabiduría. Por ejemplo,
hay quienes evangelizan, hay quienes hablan de Jesús y quieren llevar a la gente hacia el Señor, pero lo hacen de una manera que nadie quiere permanecer en Él. Déjame leerte 2 versículos y los vamos a enlazar entre sí. El primero está en Mateo 5:13, que dice: vosotros sois la sal de la tierra. Y más adelante, en Juan capítulo 4, versículo 13, dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Nuestro trabajo, dice aquí, es salar a la gente, porque nosotros somos la sal de la tierra. Por lo tanto, nuestro trabajo es salar a la gente para dejarlas sedientas y que acudan a Jesús, que es la fuente de agua viva. Esa es nuestra función. No simplemente salar a la gente, no simplemente hablar de Jesús, sino crear en ellos una sed, un desespero, para que ellos entiendan que solo esa sed puede ser saciada en la fuente de Jesús. ¿Por qué la gracia es mejor que la ley? Porque Jesús vino. Porque en la gracia ya está Jesús, en la ley todavía no había venido físicamente. Y todo, absolutamente todo, es mejor cuando Jesús viene. Una persona es mejor cuando Jesús viene a su vida. Un matrimonio es mejor cuando Jesús es parte de esa vida. Un hogar es mejor cuando Jesús forma parte de ese hogar. Los hijos son mejores cuando Jesús está en ellos. Un pueblo, una ciudad, un país entero, un continente, el mundo es mejor cuando Cristo es el Rey, es el Señor de esa tierra. Nosotros somos bienaventurados por estar en el tiempo que estamos. La Biblia dice en Lucas capítulo 10, versículo 23, dice: y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Lo que para nosotros hoy es normal, hoy es pues el pan de cada día, para hace tiempo, para hace años, era imposible. Para hace décadas, siglos, eso era impensable. Por ejemplo, hoy es normal tener una iglesia con un cartel que ponga iglesia cristiana, ¿verdad? Tener las puertas abiertas, incluso, que esto ya es impensable, incluso los creyentes tenemos derechos. Nos ampara la ley, nos ampara la Constitución y dice cosas como que nosotros tenemos el derecho de poder congregarnos y nadie nos puede privar de nuestra fe. Eso yo sé que para ti hoy es normal, pero eso hace décadas, no te estoy hablando de hace siglos, sino hace décadas nada más, era imposible. En España, hablo de España ahora, en España hubo gente que murió por defender la palabra de Dios. Hubo muchísima gente que fue apartada, rechazada por el simplemente hecho de creer en Jesús. Y hoy tú y yo vivimos en unos tiempos maravillosos, en unos tiempos preciosos, que incluso tenemos derechos como creyentes. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús no vino antes? ¿Por qué tuvo que venir en ese tiempo justo? ¿Por qué no vino después? ¿Por qué en esa época es cuando tuvo que venir el Señor? Gálatas 4:4 nos contesta y dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo viene en ese tiempo porque se cumplió el tiempo, porque vino el cumplimiento del tiempo, porque era el momento. Dios, desde Adán y Eva, desde el capítulo 3 de Génesis, desde el principio de todo, prometió un Salvador, prometió que iba a enviar a Jesús, prometió que iba a enviar a alguien que nos redimiría, que nos iba a redimir de nuestros pecados y que nos iba a salvar. Pero eso no se cumplió hasta que pasaron 4000 años y vino Cristo a la tierra. Toda palabra de Dios, toda promesa de Dios tiene también el cumplimiento del tiempo. Las promesas no se cumplen cuando tú quieres, sino cuando Dios determina que es el cumplimiento del tiempo para esa promesa. El problema no es tanto cuándo es el tiempo de Dios, cuándo va a venir ese cumplimiento, sino ¿estás dispuesto a esperar ese cumplimiento del tiempo? ¿Estás dispuesto a esperar una semana, un mes, un año, varios años? ¿Estás dispuesto a esperar? Muchas promesas de Dios no se llevan a cabo porque no hemos sabido esperar.
La Biblia dice en el Salmo 32, versículo 10, dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en el Señor le rodea la misericordia. El que espera en el Señor le rodea la misericordia. Cuando no estamos dispuestos a esperar, sino que queremos todo ya, vienen muchos dolores, vienen muchas angustias, vienen muchos sufrimientos. Por ejemplo, Dios le prometió a Abraham y a Sara un hijo, pero como la promesa no se cumplía, ellos se adelantaron buscando otro tipo de soluciones, intentando echar una mano a Dios, y lo único que hicieron fue ocasionar serios problemas para sus vidas. Creo que no hay nada más en esta vida que nos molesta tanto como la espera. Esperar en un semáforo nos pone de mal humor, esperar en una consulta, en la cola de un supermercado, ¿verdad? Porque la espera molesta. Sin embargo, Dios, en muchas ocasiones, nos mete en modo espera. Las salas de espera de un hospital, yo no sé si tú has estado ahí, pero parece que ahí se detiene el tiempo. Cada vez que miras el reloj, incluso a mí me ha parecido veces que retrocede ese reloj y digo, Dios mío, se ha paralizado el tiempo en esta sala de espera. Parece que todo va más despacio, parece que todo es una agonía. Sin embargo, encontramos en la palabra de Dios que todos los hombres de fe, todos los hombres de Dios tuvieron su momento de espera. Por ejemplo, 25 años pasaron desde que Dios le promete a Abraham un hijo hasta que Dios se lo da. 25 años de espera. ¿Estarías tú dispuesto a esperar por el cumplimiento de una promesa, de una palabra, 25 años? Muchos hablan de los 120 años que Noé pasó construyendo el arca. Oye, que ya son años, 120. Pero cuando acaba el arca, a mí algo que siempre me ha llamado la atención, no me digas por qué, pero es algo que siempre he dicho yo, wow, ¿y por qué, no? Cuando Dios ya le dice, entra en el arca, y con todos los animales y todo, y cerró la puerta, no cayó una gota de agua hasta que pasaron 7 días, dice la Biblia. En Génesis 7 días dice, y sucedió que al 7º día de las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Ponte por un momento en la piel de Noé, 120 años construyendo un arca, logra encerrar ya a todos los animales y él dentro con su familia. 7 días, diciendo, y la familia seguro que le decía a la mujer, Noé, ¿no será que te has equivocado? Porque ya llevamos aquí 4 días, llevamos 5 días, y aquí eso del diluvio, no será que tú estás medio majara, ¿no? Y que todo esto, ¿no? Y la incertidumbre le metió en un modo espera, 7 días esperando hasta que cayó la primera gota de agua. Cuando Dios unge al primer sumo sacerdote, en este caso Aarón, y a los sacerdotes sus hijos, los unge con aceite y los hace esperar 7 días a la puerta del tabernáculo antes de poder empezar a ministrar. Jacob, por ejemplo, para casarse con la mujer de sus sueños, tuvo que esperar 7 años, esperar 7 años y servir 14 años. ¿Tú estarías dispuesto a servir 7 años por la mujer de tu vida? Perdón, a esperar 7 años y a servir 14 años por la mujer de tu vida. La promesa de Dios trae en ella el tiempo del cumplimiento. Fíjate de nuevo en el versículo 4 de Gálatas. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y es que hay un cumplimiento del tiempo en cada promesa de Dios. Y hasta que ese cumplimiento llegue, solo podemos hacer una cosa: esperar. Estar en calma. Esperar en Dios. ¿Por qué Dios nos hace esperar? ¿Por qué Dios, que es el Todopoderoso, no nos da las cosas ya? ¿Por qué, Señor, si tú me las has prometido, chico, no me hagas esperar, dámelas ya? ¿Por qué nos mete en esa sala de espera? ¿Por qué nos mete en ese modo de espera? Porque la espera revela quiénes somos y nos forja el carácter. En la sala de espera de Dios sale nuestra verdadera identidad, y Dios te lleva a esa sala de espera no para que Él vea quién eres tú, porque Él lo sabe, sino para que tú te des cuenta de quién eres. Porque hay quienes van de maduros pero no saben esperar, patalean si no se les dan las cosas ya, se ponen rabiosos y lloran y solo hace falta ponerles la chupa ya en la boca porque son bebés, porque no saben esperar. Un ejemplo claro de esto es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba de maduro por el desierto, iba de gente ya, nosotros somos verdaderos creyentes del Señor, iban de especiales, pero no sabían esperar. Fíjate en Éxodo capítulo 32, versículo 1, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.
Moisés sube a la montaña a orar porque Dios se lo dijo. Y Dios le estaba dando lo más glorioso, lo más maravilloso que existe. Las tablas de la ley, hechas de puño y letra por Dios mismo. Iba a tardar 40 días en descender. Y en el día 39, en el día previo a que Dios bajase con las tablas, en el día 39, el pueblo no quiso esperar más y se hizo un becerro de oro. Ellos se quedaron tan solo a un día de la bendición. No supieron esperar hasta el cumplimiento del tiempo y se quedaron a las puertas de recibir una de las mayores bendiciones. No estuvieron dispuestos a esperar y todo se arruinó. Ellos se hicieron su becerro y sucedió eso que tú ya sabes, que Moisés baja y se caliente como un chino el Moisés y rompe las tablas de la ley. Nos quedamos sin ese precioso tesoro que hubiéramos podido tener. Solo les hubiera bastado aguantar un día más. 24 horas más para poder acceder a esa gran victoria, para poder acceder a esa gran bendición, a ese cumplimiento del tiempo de la promesa. Estaban a punto de saborearla, de disfrutarla, pero la impaciencia les llevó a perderlo todo. ¿Hasta dónde estás dispuesto tú a esperar? ¿Hasta qué día? ¿Hasta el 39? ¿No estás dispuesto a llegar a los 40? Debemos esperar hasta que llegue el cumplimiento del tiempo. Todos tienen promesas de Dios. Todos. Todo ser humano que cree en el Señor tiene promesas de Dios. Y quiero decirte algo al respecto a esas promesas. En 2 Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas, sin excepción, son sí y amén. Es decir, si Dios ha prometido algo, Él no es hombre para mentir. Él si ha dicho algo, eso se hará sí o sí. Pero dice este texto que se va a cumplir por medio de ti, es decir, por medio de tu espera. Dios nos manda a esperar y en esa espera forja tu carácter para que cuando te llegue la promesa puedas disfrutarla mejor. Si Dios nos diera todo en el momento, nos convertiríamos en niños malcriados. Tú conoces niños malcriados. Y tú has visto a niños que si no se les da algo en el momento, la que lían en el supermercado y patalean y lloran y le lían un lío monumental a los padres, ¿verdad? Porque no querer esperar es un acto de niños, es un acto de inmadurez. Son los niños los que no quieren esperar. Pero sin embargo hay cristianos malcriados en este aspecto. Cristianos que no saben ni quieren esperar, lo quieren todo ya. Y si no se enfadan, y si no cuestionan a Dios, oye, ¿por qué Dios no me ha dado esto? Bueno, quizá porque todavía no estás preparado para recibirlo. Cristianos que patalean cuando no se les da lo que piden, cristianos que lloran cuando papá no le da lo que desean, cristianos que no están dispuestos a esperar cuando Dios dice, todavía no es el tiempo, yo te voy a dar eso que te he prometido, pero todavía no es el tiempo. Debemos entender que las cosas en Dios necesitan el tiempo de Dios. Y cuando ese tiempo se cumple, todo será maravilloso. Cuando se da el cumplimiento del tiempo para una promesa, todo es hermoso. La Biblia dice en Eclesiastés 3, versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Cuando llegue el cumplimiento del tiempo, todo es hermoso, todo tiene su tiempo y si esperamos ese cumplimiento, todo será hermoso. Por ejemplo, esto es un ejemplo absurdo, ¿no? La comida. Cuando, para que la comida sea buena, ¿verdad? Esas comidas de nuestras madres, de nuestras abuelas que estaban riquísimas, ¿verdad? ¿Por qué estaban buenas? Porque tenían su tiempo, dedicaban el tiempo, ¿verdad? A cocinar, a prepararlas. Pero ¿cómo es la comida rápida? Por ejemplo, la comida rápida es mala. Cuando tú sabes esperar en el tiempo, todo es hermoso. La espera o nos forma o nos deforma. El que no tiene trabajo lo quiere ya quiero un trabajo, Señor. Y esa espera puede llevarla a coger cualquier trabajo, aunque aquel que te dé, trabajo que te den, te aparte del Señor. Me da lo mismo, porque yo lo que necesito es trabajar. Y como no has estado dispuesto a esperar, has estado dispuesto a coger lo primero que te venga a la mano y eso te ha apartado del Señor. El que no tiene pareja la quiere ya. No, yo quiero, mira que se me está echando, ¿cómo se dice? Se me está pasando el arroz, quiero mi pareja ya. Y esa espera, ¿verdad? Esa desesperación por la pareja te puede llevar a ese hombre o a esa mujer que no te conviene. Espera, que Dios tiene el hombre para tu vida. Espera, que Dios tiene la mujer para tu vida. No te arrejuntes
con el primero que se te ponga delante, que luego vienen las consecuencias. El que no tiene salud la quiere ya, y esa espera puede llevarle a tomar decisiones incorrectas, acudir a lugares donde no debe, esperando una sanidad que no va a ocurrir. Hebreos 6, capítulo 15 dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. El que espera con paciencia, alcanza la promesa. O la espera nos forma y brota el fruto del espíritu de la paciencia, o nos deforma y nos lleva a obtener el becerro de oro. Hay quienes por no esperar, se quedan con su becerro de oro. Por ejemplo, yo cuando vivía en la iglesia, yo estuve un año viviendo en la iglesia, creo que ya lo he contado, y yo me iba a casar, no tenía dinero, no tenía trabajo, y me salió un muy buen trabajo, pero mi líder en aquel entonces, el pastor Pepe, me dijo no, porque todavía no es el tiempo. Y decidí no coger el trabajo porque entendí que no era el tiempo, entendí que Dios estaba formando primero en mí un carácter, así que deseché ese atractivo becerro de oro, pero decidí con paciencia esperar y así alcanzar la promesa. Ahora, ¿cómo saber cuándo es el tiempo? Vale, Señor, tú ya me has dado una promesa, he leído tu Biblia, he leído tu palabra, entiendo lo que tú me quieres decir, entiendo todas esas promesas que tú nos lanzas a través de la Biblia, pero ¿cuándo es el tiempo del cumplimiento? ¿Cuándo, Señor, se va a cumplir? La Biblia da la respuesta. ¿Quieres saber cuándo es el tiempo? Yo te lo voy a decir. Hechos capítulo 1, versículo 7 dice, y les dijo Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Cuándo es el tiempo? No te toca saber a ti el tiempo. Jesús les dijo a sus discípulos, no os toca saber el tiempo, la promesa. Lo que a ustedes les toca es esperar. Y en esa espera voy a forjar un carácter. Ahora, la espera no es pasiva, no es un tiempo de relax. Hay quienes asocian la espera con no hacer nada y eso no es así. Mi pastor siempre me ha enseñado que las promesas de Dios no son ni colchones ni almohadas, sino que las promesas de Dios se pelean, las promesas de Dios se luchan, se trabajan y por medio de la fe y de la paciencia se consiguen y se alcanzan. Hebreos capítulo 6, versículo 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos. La espera no es para que seas perezoso, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios va a cumplir sí o sí la promesa que te prometió. Lo que a ti te toca es esperar y confiar. No cedas ante el becerro de oro. No cedas ante ese becerro de oro que se te presenta y tú sabes que eso no viene de Dios. No te conformes con menos de lo que Dios te ha prometido. Dios te ha prometido un trabajo. Tranquilo, Él te lo va a dar. Pero el que Él tiene para ti, no el que tú quieres, el que Él tiene para ti, con buenos horarios, con una buena remuneración, con unos horarios que no te van a impedir dejar de asistir a tus cultos, a tus células, a tus compromisos con el Señor. Dios te ha prometido una familia, tranquilo y espera, que Dios te la va a dar. Dios te ha prometido salud, Él te la va a dar. Dios ha prometido salvación para tu familia, tranquilo que Él te la va a dar. Sí, pero es que llevo muchos años y todavía... No te toca a ti saber los tiempos. Lo único que te toca saber y confiar es que las promesas de Dios son sí y amén. Sea lo que sea que Dios te haya prometido, cree, espera en Él y Dios te dará la promesa. ¿Sabes qué es lo más maravilloso de las promesas de Dios? ¿Sabes qué es lo más maravilloso de esperar? Que Jesús no nos deja solos en esa espera. Él no te mete en esa sala de espera y te dice aquí te quedas solo. Espera hasta que se cumpla ese milagro, espera que se cumpla esa promesa y ahí estás solo. No, no, no. Jesús nos manda al precioso Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 1 versículo 7 y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En los momentos de espera debemos llenarnos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir sobre nosotros y vamos a ser llenos y eso va a forjar un carácter en nosotros. Mira, yo no sé qué es lo que estás esperando, no sé qué situación puedas estar atravesando, no sé qué puedas estar esperando que se solucione ya, pero mi consejo es que mientras esperas, te llenes del Espíritu Santo. Que confíes en el Señor, que lo que Dios ha prometido, Dios lo hará porque Dios no miente. Y las promesas de Dios son sí y amén.
El profeta Miqueas, en medio de una situación problemática, dijo en Miqueas 7, versículo 7, «Mas yo al Señor miraré, esperaré al Dios de mi salvación, y el Dios mío me oirá». Espera en el Señor, confía en Él, habla con Dios en ese tiempo, llénate de su Espíritu Santo, y te garantizo que el cumplimiento del tiempo de esa promesa llegará. Vamos a orar. Señor, gracias por tu preciosa palabra, gracias porque tú eres precioso, Señor, tu palabra es preciosa. Señor, oro por todos aquellos que estamos ahora mismo en una sala de espera. Oro por todos aquellos que ahora mismo estamos esperando el cumplimiento del tiempo, Señor. Que no entremos en una desesperación y que por supuesto que no cedamos a los becerros de oro, a oportunidades que se nos presentan, pero que no son el cumplimiento de tu promesa. Señor, ayúdanos a saber esperar. Yo reconozco que la espera no es fácil ni cómoda. Por eso te clamamos a ti por ayuda. Ayúdanos a saber esperar y que en esa espera tú formes nuestro carácter a través de tu precioso Espíritu Santo. Gracias por todos aquellos que detienen su vida por unos momentos para escuchar el mensaje de tu palabra. Te pido que los guardes, que los bendigas, que pongas tu mano sobre ellos, Señor, y que tu bendición caiga y que todos, con paciencia, alcancemos tus promesas. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí el mensaje de hoy. Hemos de saber esperar el cumplimiento de las promesas. Comparte este mensaje con todo aquel que crea que lo necesita escuchar, con el que creas que necesita escuchar estas palabras de aliento, de ánimo. Compártelo. Tienes libertad para hacerlo con todo el que quieras. Yo te doy permiso para compartir estos mensajes con todo el que tú lo deseas. Y si es la primera vez que me escuchas, te pido por favor que te pongas en contacto conmigo. Quiero conocerte, quiero saber desde dónde me escuchas, desde dónde estás pendiente de estos mensajes. Y nos vemos en el próximo mensaje de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Mucho ánimo.